Buenas tardes, mi nombre es Kelin Joana González Cano, soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Estoy cursando el tercer semestre y soy de la Universidad Abierta y a Distancia, UNA. Este trabajo es un trabajo que corresponde a la materia lengua materna y en esta ocasión les voy a hablar sobre las ramas de la lingüística. Primero, ¿qué es la lingüística? Se puede considerar como la ciencia que estudia, investiga y observa detalladamente el lenguaje humano y sus diferentes lenguas, valga la redundancia, no para cambiarlo, saber su deterioro o mucho menos mejorarlo, sino para entenderlo. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje humano? Es la manera en la que los seres humanos se comunican entre sí para expresar sus ideas, emociones, dudas, etc. Es importante recordar que en las diferentes culturas, contextos y mentalidades el lenguaje tiene una variación. Es decir, no es lo mismo que aquí en Colombia, donde yo vivo, tengamos el mismo lenguaje, por ejemplo, de Estados Unidos, empezando por el idioma, es totalmente diferente. Y también hay otros tipos de lenguaje que no nos caracterizan o que no nos llevan a una similitud. Eso es el lenguaje humano. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de lenguaje? Vamos a hablar primero del lenguaje estructuralista y en este caso estructuralismo. Son las reglas y principios gramaticales que corresponden a un lenguaje o idioma en específico para su comprensión. El mentalismo es la atención, memoria, percepción que posee la persona para el aprendizaje apropiado del lenguaje o idioma específico. Se puede mencionar por ejemplo, los estudios de la neurociencia o la neurolingüística, que están basándose en este tipo de lenguaje mentalista para llegar a muchas más conclusiones que enriquezcan esta investigación. ¿Esto qué quiere decir con mentalismo? Que puede generar un poquito de dudas. Es como la mentalidad que yo tengo frente al lenguaje. Es decir, yo qué pienso, qué concepto tengo de este lenguaje que estoy aprendiendo o que voy a aprender. Y de ahí parte la actitud que yo tengo para aprender o para arraigarme a un lenguaje o para indagar muchísimo más en este. Entonces, prácticamente hablamos de este aspecto. Ahora, la psicología biológica y social. Ahí viene muy en cuenta los genes y el ambiente en el que la persona está relacionada o inmersa, que puede aportar a la investigación de la lengua humana y también la relación que tiene con su propia experiencia. Entonces yo estoy aprendiendo un lenguaje o estoy aprendiendo un idioma. Ahí viene mi genética, cómo está diseñado mi cerebro, genéticamente yo cómo, cuáles son mis características, cuáles son mis limitantes o cuáles son mis fortalezas para tener como conocimiento del lenguaje y también cuál es mi contexto. Estoy rodeada de qué, para poder también hablar sobre el tipo de lenguaje, porque ahí también varía muchísimo. Ya que hablamos un poco de la lingüística y también del lenguaje, vamos a hablar sobre las ramas de la lingüística. Para iniciar, vamos a hablar sobre la fonética, que es la rama de la lingüística que estudia los sonidos que componen el lenguaje. Hay que tener en cuenta que la fonética son los sonidos que emitimos cuando estamos aprendiendo un lenguaje. Ahí viene la fonética experimental, que ahí también cabe como la auditiva, porque cuál es la experiencia que yo tengo cuando escucho ese sonido, cuando proyecto ese sonido de determinada letra. Por ejemplo, la fonética articulatoria. ¿Yo qué debo hacer en mi boca, en mi mandíbula, en todo eso, para poder emitir el sonido? Y también la fonética acústica, que es lo que yo proyecto. Y un ejemplo de ello vamos a hacerlo con la letra T, que en el español podríamos hacer la fonética de la siguiente manera. Vamos a tener la fonética articulatoria o la articulación que yo necesito hacer para proyectar el sonido. Entonces, los dientes van de esta manera y la lengua va en la mitad de los dientes, sería así. No proyecto voz, simplemente algo acústico que es un sonido. Hay que tener en cuenta que es un sonido, no es una palabra, no es la combinación de palabras con vocales, no, simplemente es el sonido que yo emito. Escuchen muy bien. Esa es la fonética de la letra T.
Ahora vamos a la fonología, que es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla y cómo estos se organizan para emitirlos en el idioma específico. Estamos hablando del español porque es mi lengua materna. Entonces tenemos sonidos vocálicos como la A, la E, la I, la O y la U. También tenemos sonidos consonantes, por ejemplo, la P, la M, la S y la T. Lo que busca la fonología, en este caso, es cómo unir o combinar estos dos, son los sonidos vocálicos con los sonidos consonánticos, para ahora sí emitir un sonido y determinar la letra o determinar, valga la redundancia, los sonidos del idioma. Porque si yo, por ejemplo, solo tengo en cuenta la fonética y emito el sonido que hace un momento acabo de hacer, pero ahí viene la fonología que me dice, hey, combinemos ese sonido que es del consonante con una vocal y así le damos más, como más apropiación o hablamos más del idioma español. Sería la T. Ahí sí emito porque combino la fonética con la fonología de esta letra T. Entonces no es solo un sonido T, T, no, combino la T con la vocal E y ahí sí emito la letra en el lenguaje español. T, T, teniendo en cuenta también las características de la fonética. T, ok, espero que haya quedado claro. La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado que tienen las palabras en un idioma. Entonces, el significado de una palabra puede variar dependiendo del contexto, cultura o idioma. Acá tenemos dos imágenes ilustratorias. Por ejemplo, el gato, el perro. Es algo muy general porque digamos que si uno ve la figura, uno piensa, tienen cuatro patas, tienen una boca, tienen dos ojos, tienen dos orejas. Hay mucha similitud, pero no, es un gato y es un perro. Así pasa con el idioma español e inglés. En el español yo puedo tener el significado de una palabra, no es el mismo significado en esta otra lengua, en el inglés, es totalmente diferente. Entonces ahí es donde entra la semántica, que es la rama que estudia el significado que tiene cada palabra. Ahora bien, vamos a la gramática, que en pocas palabras es la rama de la lingüística que se dedica a estudiar las formas que tiene un idioma para hablarlo y escribirlo correctamente. Esta gramática nos ayuda a comunicar correctamente lo que pensamos, lo que sentimos y a su vez el significado de lo que estamos comunicando. Para hablar un poco más de la gramática y saber cómo lo que acabo de mencionar viene en relación a esto, vamos a tener en cuenta las siguientes ramas de la gramática: la morfología, la sintaxis, la ortografía, la analogía y la prosodia. En breve les voy a hablar de cada una. Entonces, ¿qué es la morfología? Las formas de las palabras. ¿Cómo está conformada tal palabra de tal lenguaje? La sintaxis. ¿Cuál es la organización y orden de esa morfología o de esas palabras en una oración? Por ejemplo, acá tenemos un título, ramas de la gramática. Esa es una frase. Yo no puedo decir gramática de las ramas. No tiene coherencia en el lenguaje español. Entonces ahí es donde entra la sintaxis. Hey, no, eso no suena acorde al idioma español, entonces démosle un orden. Ramas de la gramática. Súper fácil. La ortografía, que es un poquito más fácil para nosotros identificarlo, son las reglas del uso correcto de las palabras y signos que tiene una lengua. Entonces, cuando ir un punto seguido, cuando ir una coma, cuando tenemos un signo de interrogación, un signo de pregunta, todo eso hace parte de las normas que hacen parte de la ortografía del español. La analogía se refiere al uso de palabras compuestas por el idioma que se combinan para dar como un significado. Por ejemplo, tenemos alas. En el español, alas, alas. Entonces, por ejemplo, las alas del ave son como la motivación del ser humano. Siempre debe estar abierto. Entonces, sabemos que las alas de un ave siempre tienen que estar abiertas. Entonces, ahí doy una relación para dar una analogía o algo muy simbólico. La prosodia, que es la acentuación que se caracterizan las palabras. Por ejemplo, acá tenemos
la palabra gramática. Ahí podemos mirar que tiene una acentuación. Entonces, gramática. Yo no puedo decir gramatica o gramática, ¿no? Es gramática. Es saber el orden de la acentuación en la palabra para hablar correctamente del significado o también darle como una razón de ser a la palabra y que en el lenguaje español la podamos identificar. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima. Espero que este video les haya quedado muy claro.